Les habla César Semidey desde Venezuela. Yo he sido un privilegiado de la vida. Fue cuando se presentó la primera estrella en 1979. Primero tener disciplina, constancia, dedicación y respeto. Todos los deportes en su espacio. Deportes 100%. Deportes 100%. ¿Qué tal, amables oyentes de Sonido 88.1 FM, la Superdeportiva e integrante de la cadena nacional del Gol? Ayer no pudimos hacer programa motivado que hubo cadena de radio y televisión. Llegando de Maturín ayer, como ha sido característico desde nuestra época, en el inicio de la radio en primera instancia con Ecos del Torbe, después en el circuito líder y ahora en este proyecto. Hemos llegado de la ilusión a una devastadora goleada por parte de Colombia. Y quiero iniciar con esto porque tengo en el hilo telefónico una personalidad a quien yo, aparte de querer, admirar y siempre le decía lo mejor y nos dio tantos, pero tantos resultados, ánimo, entusiasmo, proyección, referencia, tantas cosas buenas. Pues lo tengo en el hilo telefónico y le decía a Richard Páez Monzón: Richard, quiero hablar contigo porque tengo un nudo en la garganta, estoy lleno de nostalgia, de tristeza, de impotencia, de algo que arrancó mal y que terminó mal, porque así ha sido este término de este proceso, si lo llamamos en este sentido, del fútbol de nuestro país. Richard, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, César. Realmente estamos en una etapa de una demoledora demostración de que el fútbol en Venezuela requiere de una decisión correcta para recomponer los pedazos que quedó nuestra selección nacional después del partido contra Colombia, en donde finalizando, como tú muy bien dices, una ilusión se convirtió en una gran decepción, porque uno esperaba que pudiera suceder una circunstancia de un partido complicado, difícil, por lo que habíamos visto en las 17 jornadas previas de la selección, pero ver la forma como finalizó con un equipo que no tenía una idea fija en el campo, que no teníamos una precisión para conseguir un resultado tan esperado, pues quedamos a las puertas de conseguir el repechaje. Ya han sucedido situaciones, ya hoy el profesor Fernando Batista no se encuentra al frente de la selección y esperemos que la reconstrucción de la selección nacional, que la recuperación de la decepción y desconfianza que ha dejado regado a los fanáticos de la Vinotinto, pasa por conseguir un hombre con la suficiente experiencia de dirigir a la Vinotinto y recuperar el talento, la confianza y el juego de nuestra selección nacional. Ahora, Richard, es que el problema de todo esto, de toda esta argumentación o esta introducción que vamos a hacer, porque yo creo que lo que debemos es plantear aquí cuál debe ser el camino más idóneo para nuestro país futbolístico, porque es que fuimos humillados, fuimos goleados, terminó desorientado el equipo y quedamos eliminados en un proceso de 6 cupos y medio, en una transición de 2 países como Perú y Chile en su peor momento histórico, Richard. No, es que si uno va al análisis mucho más profundo, hoy Venezuela, o ese día Venezuela lo que hizo fue no aprovechar una oportunidad histórica que estaba brindada para conseguirla, pero de una manera contundente. Qué golpe anímico favorable, positivo, de entusiasmo y que hubiese dado un salto de calidad haber conseguido el repechaje, y eso generaría en toda el área del fútbol y el país una incorporación de buscar un propósito mayor como era un mundial. Hoy es todo lo contrario, se perdió la mejor oportunidad para el fútbol venezolano y con ello ha caído
en un estado de sección de fanáticos, de gente de fútbol, y por eso que es tan difícil ahora el levantarse. Y levantarse solamente se puede hacer presentando un proceso diferente, serio, y que le dé paso al talento, que es lo que siempre he dicho, no se le da todo el reconocimiento al talento del futbolista venezolano cuando lo planteas con un equipo metido atrás, jugando como equipo chico, con tantos sistemas para evitar goles del equipo rival, y no planteamos un equipo que juegue al fútbol, porque lo que se está necesitando es una selección que juegue y que desarrolle en la cancha una representación fiel del sentir del venezolano. El venezolano ya se cansó de ver el equipo de la Vinotinto jugando para atrás, jugando defensivamente, jugando con miedo. El venezolano está pidiendo otra vez un equipo con irreverencia, con juego ofensivo, que tengamos un carácter para disputar el balón y fundamentalmente demostrar que se tiene la suficiente categoría y jerarquía para ganar partidos. Ahora, Richard, este es un golpe moral, ¿no? Es un golpe que le da no tan solo a la esfera de la selección absoluta, el grupo de jugadores, a quienes estén allí, sino que esto es un golpe que cómo uno reacomoda, cómo uno orienta el pensamiento en la ilusión del niño, niña, adolescente que pretende y quiera llegar a la selección nacional. Ese es yo digo, la proyección de lo que recibimos. Cuando hablamos de que es la decepción más grande que ha tenido el deporte venezolano, porque estuvo ahí en las manos, y conseguirnos en este momento rehaciendo los pedazos de lo que sufrimos en ese partido, recibiendo 6 goles y despidiéndonos de las eliminatorias con la máxima decepción. Entonces, lo que hay que hacer es, yo en el proyecto que confío, que estoy verdaderamente esperanzado, es lo que está comenzando a hacer el profesor Osvaldo Vicarrondo con la sub-17, que se nota que hay una idea, que se nota que hay un principio parecido a lo que nosotros decimos la identidad Vinotinto, y por eso la decisión de colocar al nuevo seleccionador por parte de la federación es que no se puede volver a equivocar. No se puede volver a equivocar en el sentido de ir a la búsqueda de una persona que no conozca el fútbol venezolano, que no crea en el futbolista venezolano y que tenga la misión de conseguir a un hombre con la suficiente capacidad y vigencia de poder colocar a nuestra selección en el puesto de protagonista en el campo, no importa el rival que esté. Y eso indiscutiblemente es una condición que muy pocos entrenadores tienen. Ahora, Richard, vivimos una experiencia en Maturín que en verdad trastoca la impotencia, en este caso de los comunicadores. Fuimos a la rueda de medios y muy cómodamente dijo que no tenía respuesta para los medios de comunicación. Pues el problema no es esto, el problema es que ya, dada la salida del técnico Batista, que lamentablemente no nos dejó nada, porque recordemos que él llega de la mano de Peckerman se va y él se queda. Es lo siguiente, hoy aparecen nombres de todos lados. Yo soy de los que creo que no podemos traer técnicos extranjeros que no conozcan nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestra idiosincrasia. Y aparece el nombre de Richard Páez Monzón, que sé que mucha gente pretende y desea. Richard, ¿usted está en disposición de cualquier llamado a la selección nacional? Richard Páez tiene el corazón vinotinto. Richard Páez dio la mejor demostración de cómo era que hacer en la cancha a un futbolista venezolano. Cuando hicimos jugar a nuestra selección, a nuestro proceso, con el mayor, yo digo, nivel de jerarquía futbolística que hemos mostrado como país. Siempre estaremos dispuestos a volver para dar la recuperación del fútbol venezolano a través de un ejemplo, no de palabras, no de elocuencia, no de simplemente ideas de una proyección hacia el futuro,
sino con hechos en donde el jugador venezolano se vuelva a identificar con esa camiseta que tanto queremos. ¿Sí? Profe, buenas tardes, le habla Andrew Portillo. A ver, si hay que resumir esta eliminatoria, yo creo que desde 2024 la selección dio esas pistas, ¿no? De que no iba bien, de que era más garra que fútbol, y lamentablemente nos ilusionamos tanto el día del partido contra Colombia que el golpe fue igual de fuerte, ¿no? Una cachetada de realidad. Ahora, usted habla de Vizcarrondo. ¿Usted cree que la experiencia es importante para asumir un proceso de selección? Porque si bien el Bocha Batista no había tenido esa experiencia al momento de asumir la selección vinotinto, hay casos como Scaloni de Argentina, que tampoco tenía la experiencia y hoy es campeón del mundo con la selección de Argentina. También uno de los casos a nivel de clubes es Guardiola, cuando agarró el Barcelona en el 2008, que no tenía esa experiencia y logró el mejor fútbol que hemos visto para muchos a nivel de clubes. Entonces nombra a Vizcarrondo, también está César Farías, que la gente de repente son los técnicos que tienen a la mano porque conocen nuestro fútbol, porque confían en los futbolistas venezolanos, y pues una opinión suya al respecto de esto. ¿Es importante la experiencia o es algo que también se puede manejar sin experiencia? Claro, indudablemente que tener capacidad, tener buena visión, tener una pedagogía adecuada para mostrar equipos que desarrollen fútbol, también eso es un talento excepcional y eso distingue a esos técnicos que comienzan en sus carreras. A mí me parece que Osvaldo Vizcarrondo en su primera posibilidad como seleccionador y mucho más en las categorías inferiores y en un país como Venezuela ha demostrado lo que uno exige como principio básico para un entrenador, que es que muestre a través de sus jugadores el estilo de juego que quiere plantear en la cancha. Que no se note con confusiones, que no se note con dificultades para intervenir en los partidos y cambiarlos. Y en ese sentido, Osvaldo Vizcarrondo ha logrado ese cometido, pero dar el salto al cargo más importante que dirige en una selección mayor, ya la cuestión tenemos que tener mucha prudencia, tener mucho tino de no dar un salto hacia atrás. Yo creo que Osvaldo tiene primero que seguir creciendo en el plano de lo que está viendo la sub-17 y en la sub-20, y cuando haya dado ya esos dos saltos con buena disposición, ya sería un jugador técnico como para darle la oportunidad a la selección mayor. Poner en este momento a un técnico que, así como vimos con Batista, que antes dirigió a la sub-20 de Argentina, y había dado demostraciones como sub-20 de Argentina en buena liga, lo que no había tenido de experiencia profesional. Por eso es que no quisiera que un técnico de tanta valía y tanta visión hacia el futuro tan importante y un futuro cercano, no quemarlo en una posición de tanta responsabilidad que exige que los pasos que se van a dar sean con un timón, con confianza, con personalidad y con nivel para resistir los obstáculos que se van a presentar. Richard, usted dirigió nuestra selección en un momento en que en su mayoría jugaban en los clubes locales. Hoy estamos perdiendo, digo perdiendo entre comillas, un grupo de jugadores que en su mayoría están en el contexto del fútbol extranjero. ¿Qué se les puede decir? ¿Qué se les puede indicar? ¿Qué se les puede orientar a estos jugadores que han derramado lágrimas, pero que lamentablemente no encontraron una orientación futbolística para tener una efectividad acorde a las exigencias? César, muy buena pregunta, porque eso era una de las bases del trabajo cuando yo comencé en la selección nacional. En Venezuela, para la gente que no sabe, para la gente joven, mucho más, que no tiene conocimiento del fútbol de los años 70, 80 y hasta el 2000, por Venezuela siempre han pasado generaciones de futbolistas de muy buena calidad, de nivel competitivo. Pero siempre, todos los que pasamos por la selección nacional de Venezuela, cuando íbamos a la competencia, llegábamos con un mensaje en donde el técnico desarrollaba un esquema que lo más importante siempre era la fase defensiva. Y la fase ofensiva, la fase de buscar, conseguir
desequilibrar a los rivales, tenía un trabajo muy escaso, porque no había suficiente confianza o suficiente trabajo de actualización para desarrollar ese estilo de fútbol. Y entonces todos los que pasamos antes del 2001 tuvimos la mala fortuna de que éramos la generación olvidada. De esa época, muy pocos jugadores son recordados de aquellos que formaban parte de la selección. Entonces, cuando yo tomé en el año 2001, ya era una generación que iba rumbo al olvido, porque esa generación en ese momento iba última del torneo de eliminatorias en Corea y Japón, y solamente había ganado un partido con el profesor Pastoriza. Y ya iba a ser una nueva generación que iba a ser olvidada. Bueno, nosotros en esas últimas 8 jornadas nos dimos el privilegio, nos dimos el honor, nos dimos, yo digo, la bendición de Dios de haber levantado con categoría, con jerarquía y con fútbol a esa generación. Cuando veíamos jugar en aquella época y conseguir aquellos 4 resultados seguidos, en la cual primero se le ganó a Uruguay 2-0 en Maracaibo, luego fuimos a Santiago de Chile y ganamos 2-0 en Santiago de Chile, en el frío invernal de Santiago de Chile, y regresamos al país y volvimos a Pueblo Nuevo y ganamos contra Paraguay, contra Perú 3-0 y luego contra Paraguay 3-1, el país, Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Píritu, Puerto La Cruz, Mérida, Caracas, el país se puso en una sola vía, en un solo sentido. Y considero que eso es lo que demuestra que cuando uno tiene capacidad, que cuando uno tiene atrevimiento, pone a jugar a su equipo como protagonista, como equipo grande. Creo que esa fue la demostración de irreverencia más grande que ha tenido el fútbol venezolano, cuando logramos colocar 3 volantes 10 en la selección nacional de Venezuela, cuando antes jugábamos con 3, 4 volantes defensivos y con 4 defensas con características defensivas. Entonces, cuando se ha demostrado ese nivel de transformación, esa generación que nunca olvidaremos, porque es la generación transformadora, solo será olvidada por la generación mundialista. Pensábamos que era esta, pensábamos que había la oportunidad porque eran 7 cupos, pensábamos porque era la Venezuela que estaba llena, plagada de jugadores internacionales, que estaban ahora sí en equipos de grandísimo nivel. Y a pesar de ese plantel, a pesar de que se podía traer, fíjate lo paradójico, Venezuela por primera vez podía convocar 32, 35 jugadores en la selección, 32, por favor, un número que uno no tenía ni la oportunidad de llegar en la época que estaba dirigiendo la selección nacional, porque éramos escasos los jugadores en el país, los que estaban en el país, pues no teníamos jugadores internacionales. Y con esa gran diferencia dimos un salto, pero trascendental, a la Venezuela que hoy nos respetan y que nos califican como la Vinotinto. Entonces, viendo lo que sucedió el día martes, la forma como se perdió, la forma como se le rompió el corazón al fanático venezolano, no hay un ápice de que la Federación Venezolana de Fútbol se vaya a volver a equivocar. Yo sé que hemos tenido problemas con la federación, yo sé que he tenido problemas porque he sido crítico toda mi vida cuando veo al fútbol de Venezuela representado por equipos en Copa Libertadores o por nuestra selección, jugando como equipo chico. Eso a mí me rompe el corazón porque no entendieron, no comprendieron, no aprendieron nada de ese ciclo del 2001 al 2007, donde por fin vimos a una selección jugar como todo venezolano quería verla. Esa selección representó con fútbol el sentimiento fideligno real del corazón del venezolano. Richard, el camino nos indica de que tenemos que cambiar las formas y los estilos. Para Richard Páez, ¿cuál debe ser el camino? Pues hay ese debate, esa es una polémica que se debe resolver y quien la tiene que resolver
es quien elige al seleccionador nacional. Hay dos maneras de representar con dignidad al fútbol y lo hemos visto. Aquella manera en donde uno aprieta los dientes, en donde uno pone carácter, en donde uno pone personalidad y conforma un equipo con un perfil en la cancha de presionar, de apretar, de correr y de imponer a través de ese estilo, conseguir vencer al rival que está al frente. Es una vía válida, es una vía que puede dar resultados. Es mucho más compleja, pero da resultados desde el punto de vista que el espíritu ganador manifestado en la cancha por un equipo total logra resultados que son importantes. Y la otra vía es ir a la búsqueda de un fútbol asociativo en donde los jugadores comiencen a sentirse importantes y que muestren su calidad de juego en cada ubicación en la cancha. Un equipo que crea en el talento de jugar, de contagiar y de desarrollar un fútbol para atacar, no solamente para defender. Tiene que saber atacar y cuando se sabe atacar hay que tener las precauciones adecuadas para defender. Esas dos vías, que son válidas, es lo que se debe identificar como la identidad vinotinto, que pudiera ser una mezcla de los dos. Y es ahí donde nuestra selección tiene que ser dirigido por un hombre que tenga ese nivel y que lo haya demostrado con contundencia y que lo haya mostrado con la calidad que se ha podido ver a través del tiempo. Profe, este golpe fue muy duro contra Colombia y quizás el mensaje que se transmite en la calle de algunos fanáticos es no creer más en la selección, no apoyar más a la selección. Y de verdad duele mucho cuando un niño de 11, 10 años dice esto. ¿Cuál es el mensaje de Richard Páez para todas esas personas que dudan de nuestra selección nacional o que no quieren apoyar a nuestra selección? ¿Qué les dice Richard Páez a todos ellos? Bueno, sencillamente que el fútbol tiene esos altibajos. El fútbol ni siquiera jugándolo bien da garantía de ser un ganador. También el fútbol es un deporte que te permite levantarte si tú tienes la capacidad de entender, de comprender el momento que sucede en la cancha y volver a levantarse con fútbol, con juego, con la calidad. Entonces, a los niños sencillamente hay que enseñarles que es parte del juego perder de esa manera. Le puedo decir con la autoridad moral que me precede que yo fui un jugador que tuve la difícil experiencia en un campo de fútbol en donde recibí una goleada de 11-0 jugando con Venezuela en la selección de mayores en una Copa América, 11-0 contra Argentina, y en otro partido, en un campeonato internacional en Brasil, en donde recibí con Venezuela 10-0 contra Yugoslavia. Entonces, y uno se levantó, y más bien a mí me sirvió ese dolor que recibí, esa humillación, esa afrenta como persona y como futbolista, me sirvió para forjar un carácter competitivo mayor. Porque de esa manera fue que yo me soporté para enfrentar con valentía cuando tomé la decisión de ser seleccionador nacional de Venezuela. Entonces, que no tengan dudas, que hay siempre tiempo para crecer, para forjar, y se puede uno crecer y saltar, y que sea este golpe anímico en contra, sea más bien una plataforma para levantarnos con más fuerza. Richard, los venezolanos esperaremos que se tome una decisión que conlleve al beneficio del fútbol venezolano, que se tome con altura, con criterio, con sensatez, pero con sinceridad al país, porque lo que hemos vivido en estas últimas horas después del resultado ante Colombia ha sido un golpe muy, pero muy duro que debemos asimilar. Richard, un abrazo a la distancia, el Dios se lo pague y espero que le suene el teléfono pronto. Dios te cuide, César. Saludos a todos y saludos a todos San Cristóbal.